Estimados alumnos, mi nombre es Felipe Yagnam, yo soy pediatra intensivista de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Exequiel González Cortés y hoy vamos a conversar sobre trauma pediátrico. Es frecuente que en nuestra vida cotidiana estemos enfrentados a esta situación, muchas veces como observadores de noticias y en la vida nos va a tocar alguna vez como médicos a lo mejor enfrentarnos a una situación de este tipo en un niño que sufrió un accidente y que el diagnóstico y el manejo esté en las manos nuestras, ¿ya? Es por eso que esta clase es muy importante. El politrauma se define como un paciente que tiene lesiones, obvio, a consecuencia de un traumatismo, pero que fundamentalmente afectan dos o más órganos o sistemas, o si eso no ocurre, presenta una lesión en alguno de estos órganos o sistemas, pero que pone en peligro su vida. Es la principal causa de muerte e incapacidad en los niños mayores de un año. En la gran mayoría son traumas cerrados y en un porcentaje muy importante en niños, 2 tercios, se asocian a lesiones cerebrales y son este grupo de pacientes con lesiones cerebrales los que tienen la mayor tasa de mortalidad. El niño, por su distribución corporal, tiene un componente cefálico mucho mayor que los adultos y por lo tanto las posibilidades de trauma a nivel cefálico son mucho mayores. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Los lactantes, por eso que la prevención de accidentes es fundamental en ello, y los adolescentes, son los grupos PIC donde se producen las lesiones. El sexo masculino, en la gran mayoría de los niños, y la situación socioeconómica. Hay que tener cuidado porque los traumas de alta energía, hablamos de caídas de altura o accidentes vehiculares, uno tiene que asumir que todos los órganos pueden estar lesionados. ¿Ah? Eso significa que hay que ir a evaluar las lesiones internas en los niños. Los mecanismos de lesión y patrones asociados son múltiples, tanto como peatón de baja o alta velocidad, como ocupante de automóvil sin un sistema de retención infantil, como caídas de altura y muchas veces caída en otro tipo de vehículos como bicicleta, ¿ya? Con casco o sin casco. Esta diapositiva la pueden analizar con detalle, pero independiente del mecanismo de la lesión, el manejo en general de todo politrauma pediátrico es el mismo y es el que vamos a revisar. La idea de esta conversación breve es que puedan diagnosticar y fundamentalmente reconocer las lesiones de riesgo vital, eh, evaluar el triángulo de evaluación primaria y dar mucho énfasis en el A, B, C, D, E, que se ocupa para muchas patologías, pero en el trauma es fundamental. Y además el manejo. Las lesiones de riesgo vital ocurren fundamentalmente en 3 grandes órganos, en pulmón, en corazón y en cerebro. ¿Ya? Esto incluyen el neumotórax, atención, el neumotórax abierto cuando hay herida penetrante. Si no es así, puede ser un sangramiento a nivel torácico que produzca un hemotórax masivo por lesión de grandes vasos, por rotura cardíaca o estallido pulmonar, contusión pulmonar bilateral, un tórax volante, que pueden ser de más de 3 costillas vecinas o por una desinserción costocondral o una fractura external, son lesiones que uno tiene que sospechar del tórax volante. O a nivel cardíaco, un taponamiento cardíaco, y a nivel cerebral, la hipertensión endocraniana. Son las lesiones que pueden poner en riesgo la vida del paciente pediátrico. En todos los casos de trauma, al igual que en adultos, existe una primera hora o la hora dorada, en donde la mayoría de las muertes se producen en forma inmediata o en la primera hora. ¿Ya? En ese cuadro amarillo se alcanza a ver que cerca del 80% de las lesiones y después otro porcentaje menor es en los pacientes que fallecen más tardíamente. En una primera instancia, ante el enfrentamiento de un paciente politrauma, lo primero que hay que reconocer es si el paciente está en paro. Parece lógico, pero es lo primero que hay que ver. Y si es que está en paro, en las guías de la Asociación Americana de Corazón, de la AJA, en la parte pediátrica, que es el PALS, está muy protocolizado el manejo del paro, no es el motivo de esta conversación, pero es importante que lo primero que se puede hacer es reconocer si el paciente está en paro cardiorrespiratorio y poder hacer ese manejo. Si es que el paciente no está en paro producto de la lesión, tenemos que hacer el reconocimiento y manejo simultáneo del trauma. Y este es el famoso A, B, C, D, E, ¿ya? Que vamos a analizarlo con algunos detalles en niños. En la A es la vía aérea y que incluye el control cervical. El objetivo aquí es permeabilizar y proteger la vía aérea. Todos los pacientes en la primera evaluación y manejo tienen que ser manipulados como si tuvieran lesión medular. Y es muy importante la inmovilización del cuello para poder establecer la estabilidad cervical. Los collares de Filadelfia o similares, si es que no tienen disponible manual con los brazos y manos del operador, y además ejerciendo tracción mandibular, como se aprecia ahí en la imagen, van a poder generar una permeabilización de la vía aérea. Una vez que se hace esto, el paciente no puede ser soltado de esta posición hasta que tengamos un collar y llegue un manejo más avanzado. Si no logro permeabilizar la vía aérea, pero el paciente está consciente y algo difónico con entrada parcial de aire, tengo que sospechar que puede tener un cuerpo extraño por el accidente. Alimentos que estaba consumiendo el niño en el momento, dientes, objetos. Y solo se deben retirar si ustedes pueden hacer una visualización del objeto. Si no lo ven, no hay que meter los dedos para poder sacarlo, porque lo habitual es que eso se empuje y obstruya más la vía aérea. Si el paciente está inconsciente,
Se pueden ocupar cánulas de Mayo, que tienen de distinto tipo, y les puse las imágenes para los pacientes pediátricos, o la intubación, si están en un manejo avanzado. Recordar que los niños tienen la boca más pequeña, la lengua más grande, la vía aérea cónica y la cabeza proporcionalmente más grande. Eso hace que la intubación pediátrica sea algo más dificultosa. La ventilación es muy importante en la B. Si es que el paciente no logra ventilar o ventila en forma ineficiente, el uso de ambú o bolsa mascarilla y el manejo avanzado de la vía aérea son fundamentales. Pero si el paciente sí ventila, lo que hay que evaluar son las lesiones que conversamos antes. La ocultación del tórax y el movimiento torácico es fundamental para poder determinar si hay neumotórax o no. Y la asociación a compromiso hemodinámico, que nos va a dar el diagnóstico de neumotórax. Atención. El manejo de estas lesiones tiene que ser una vez diagnosticado, idealmente con radiografía, pero recordar que el diagnóstico de esto es clínico y si el paciente tiene mala ventilación, no satura adecuado, a pesar de la postura de oxígeno o del ambuseo, esos pacientes tienen que ser evacuados, su tórax mediante punción en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular para la salida de aire. ¿Ya? Hay una imagen en el centro de un lactante donde se hizo una punción con una mariposa y una trampa de agua que en pediatría, en lactantes lo hacemos con ampollas de suero o matraces con suero, como se ve en esa imagen. Cuando uno evalúa la C de circulación, lo ideal es usar las vías cortas y gruesas, lo que genera menos resistencia, ojalá en extremidades superiores, idealmente. Si no encuentro osteoclisis, ojalá no en la extremidad con una sospecha de fractura, en el resto de las extremidades se puede utilizar la osteoclisis, muy frecuente en pediatría. Y evaluar los signos de shock hemorrágico. Puede que el paciente, como dijimos antes, no tenga un sangrado evidente y tenga algún sangrado interno y eso va a generar el shock. Y por lo tanto tengo que evaluar su frecuencia cardíaca, que va a estar alta, su presión arterial, que puede estar normal o baja, los pulsos centrales o periféricos, que habitualmente pueden disminuir, el llene capilar, que puede ser mayor a 2 segundos, la piel fría, reticulada o cianótica, con un paciente con compromiso de conciencia y una diuresis disminuida. Son signos de shock que ante un trauma tienen que ser manejados como tal. Se maneja con volumen, 20 ml por kilo de cristaloide, que puede ser fisiológico o ringue lactato, lo más rápido que el acceso permita. Y si estoy pensando en un shock, en un trauma, tengo que asumir que la pérdida de sangre tengo que compensarla con hemoderivados. En ese caso, grupo RH son de entrada. Si no hay tiempo para pruebas de compatibilidad, ojalá grupo 0 y RH negativo. Y pasar glóbulos rojos, 10 ml por kilo. Plaquetas, una unidad por cada 5 a 7 kilos. Y algunos factores de coagulación, lo más habitual es plasma fresco congelado, 10 ml por kilo. Si el paciente no responde a esto, se hace un manejo con drogas vasoactivas, siempre manteniendo la volemización y los hemoderivados. En la D, el deterioro neurológico y el dextro de D o hemoglucotest es fundamental. La escala de Glasgow es el momento de hacerla, más que cualquier otra patología, es una escala que está hecha para el trauma y que además existe modificada para lactantes, ¿ya? Con la misma puntuación que la que hacemos en niños y adultos, con apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal, pero modificada a las respuestas del lactante. Si el paciente retira o no, y sobre todo en la parte motora, pero además a la respuesta verbal, donde está modificada para el lactante, arrullos, balbuceos, si es irritable o llora al dolor o se queja al dolor. Si el Glasgow es menor a 8, se debe proteger vía aérea. Si el paciente tiene una caída del Glasgow de 2 puntos en 1 hora, se debe proteger vía aérea. Eso significa intubación. La exposición en la E, del ABCDE, va a evidenciar algunas lesiones, probablemente en relación a el mecanismo del trauma. Lesiones por el cinturón de seguridad son frecuentes de ver, contusiones, abrasiones, marcas de rueda en caso de atropello. Además, va a poder visualizar algunos tipos de hemorragias abdominales o intratorácicas que antes la estamos diagnosticando por los signos y síntomas de shock, pero al exponer al paciente puede mostrarnos las lesiones que estaban provocándolo. Lesiones del cuero cabelludo son frecuentes, los scalp en accidentes, sobre todo de tránsito, y pueden llegar a provocar shock en recién nacidos y lactantes, ¿ya? Tienen un sangrado bien profuso. Y lo que hay que hacer es detener por compresión el sangrado, no realizar torniquetes, la elevación de la región sangrante y hacer el manejo de volúmenes y transfusional que conversamos antes. El manejo quirúrgico de lesión va a corresponder al lugar de manejo del trauma. Una vez evaluado el paciente con el ABCDE, tenemos que ponerle un apellido y eso lo hacemos con el índice de trauma pediátrico. Si uno evalúa el peso, la vía aérea, la presión arterial, el sistema nervioso central, las heridas y las fracturas, puede uno clasificarlo dándole un puntaje de más de 2, más 1 o menos 1 y nos va a dar un score total de trauma pediátrico. Ese trauma pediátrico nos indica el riesgo de vida. Los traumas pediátricos con score de 6 a 8 hacia arriba, que tienen potencial riesgo vital o de frente a un riesgo vital o habitualmente fatal, habitualmente todos esos traumas deben ser manejados en un centro de mayor complejidad, un centro de manejo del trauma. Sobre los traumas entre 9 y 12, son traumas menores, podrían quedar en otros tipos de centros. Por lo tanto, estos traumas son importantes al momento de la derivación desde un centro de menor complejidad.
Una vez que el paciente decide trasladarlo, tiene que ser un traslado oportuno. Mientras antes haga el traslado al centro del trauma, es mejor el pronóstico. Una vez que se establece que se va a derivar, hay instituciones como el SAMU que lo pueden hacer y tiene que ser con todas las medidas de seguridad, con los collares y las tablas respectivas, para después nosotros poder hacer el manejo de unidad de cuidado intensivo. Antes de que se vaya la ambulancia siempre hay que reevaluarlo, o después de cada intervención que yo hice tengo que reevaluar al paciente. Una reevaluación de todo lo inicial que yo hice significa otra vez evaluar la vía aérea, si nuevamente, a medida que han pasado los minutos, ahora sí necesito intubarlo, la ventilación, la aparición de nuevas lesiones, la circulación, si respondió al volumen que yo le di o no, y a las transfusiones, si ha aparecido déficit neurológico, si ha cambiado su hemoglucotés, si es que hemos controlado el sangrado. Es fundamental poder hacer la reevaluación antes de seguir con una evaluación secundaria. Si yo estoy claro que el paciente lo pude reanimar y lo estabilicé y en mi reevaluación sigue estable, tengo que llevarlo a una evaluación secundaria. Búsquedas dirigidas de pérdida de líquido cefalorraquídeo, lesiones o hematomas en el cuero cabelludo, evaluación de las pupilas, en el cuello, además las lesiones de columna, fracturas cervicales y el cibora, que es una lesión radiográfica normal, una lesión de espinal sin una anomalía radiológica, ¿ya? Que habitualmente se ve en los escáneres de resonancia. Lesiones de grandes vasos cervicales. En el manejo de sondas del paciente, nunca instalar sondas nasogástricas, ¿ya? Las sondas que pasan por nariz. Si el paciente tiene una fractura que aún no se ha diagnosticado, puede terminar a nivel intracraneal. Por lo tanto, sondas orogástricas es lo que se recomienda. En el tórax, evaluar las lesiones con imágenes, radiografías o escáneres, y evaluando nuevamente las lesiones de riesgo vital. En el tórax, lo que conversamos en el abdomen, equimosis, marcas de cinturón, presencia de abdomen agudo y por lo tanto el EcoFast, si está disponible, o un TAC de abdomen, son importantes de hacer. Hasta no tener esas imágenes, no podemos descartar que tenga trauma abdominal. La pelvis, al igual que adultos, es muy importante para provocar shock si que tiene alguna lesión hemorrágica. ¿Ya? Se puede ver desde el 10 al 15% de la bulimia. Y en esa zona también las lesiones de vía urinaria son importantes. Nunca instalar sonda Foley hasta estar seguros de que hay descarte de lesión uretral. El dorso, hay que mover siempre en bloque. El TAC de columna es importante. Hay que evaluar si hay traumas raquimedulares y pueden haber signos de shock medular. Que se define en general básicamente por hipotensión sin taquicardia. Las extremidades, para buscar síntomas comportamentales y lesiones sangrantes, y nunca olvidar que todo lo que estamos evaluando duele. El paciente muchas veces no lo va a referir, está con algún grado de compromiso de conciencia, y siempre que van a decidir darle analgesia al paciente, tiene que ser una analgesia no sedativa. El examen neurológico tiene que ser constantemente reevaluado, tanto en pares craneanos como en fondo de ojo, como el nivel de conciencia y las respuestas motoras y reflejos, buscando dirigido signos de hipertensión endocraniana o de trauma raquimedular. Exámenes que van a necesitar grupo RH, hemogramas y coagulación para la parte del sangrado, gases arteriales o venosos, electrolitos y glicemia para toda la parte del manejo metabólico y shock, lo mismo que el ácido láctico, y lesiones de órganos internos como CK, CKMB en caso de trauma cardíaco, transaminasas, trauma hepático, lipasa, amilasa, trauma pancreático o creatinina y nitrógeno para trauma renal. Y nuevamente hacer hincapié en que yo voy a trasladar al paciente, ojalá evaluado con todas esas imágenes y todas esas exámenes si es que los tengo disponible. Si yo tengo disponibles esas imágenes, no debería trasladarse el paciente nunca hasta que esté estabilizado y con los mayores diagnósticos posibles, previo a llegar a un centro de mayor complejidad. Por lo tanto, reevaluar el ABCDE, monitorizar de forma adecuada los signos vitales, la oximetría y la diuresis, exámenes de laboratorios básicos, si dispone tanto en laboratorio como en imágenes, donde el escáner es fundamental, de cerebro, tórax, abdomen, pelvis, además de columna cervical, se puede evaluar radiográficamente, y columna total. Insumos de traslado, las tablas espinales, los collares cervicales, y llevar siempre insumos de intubación y reanimación si es que pensando que eso pudiera ocurrir en el camino. Eso es lo que le quería contar, son las bases principales del manejo del